Bueno, bienvenidos a otro episodio de Salieron por amor de su nombre. Guten Tag, mein lieber Bruder. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht es sehr gut, danke, mein lieber Bruder. Guten Tag. Ah, tú eres un lieber Bruder. Eso, estoy saludando al pastor. Bastante, no sé cómo salió, pero más o menos, ¿no? Bastante bien. Fluido y entendible, sí. Entendible, sí. Estoy contento de estar con mi amigo, que no hemos tratado mucho, pero lo suficiente para ver que el amor de Cristo es suficiente. Mi amigo Dirk Hinenthal, que le voy a pedir que se presente y nos dé una historia de dónde está y cómo se llama y su iglesia, y seguimos la charla. Mi nombre es Dirk Hinenthal, soy oriundo de Alemania y al presente estoy sirviendo como uno de dos ancianos en la Iglesia Cristiana Bíblica en Colonia, en la punta del oeste del Uruguay. Estamos en el 6º año del servicio aquí, vivimos con mi esposa Milka, tenemos a nuestra hija más chica todavía con nosotros, el varón recién se fue a estudiar a Montevideo y la niña grande está estudiando en Argentina. Wow. Dirk, recién me dijiste antes de entrar a la grabación que los fondos que nosotros usamos para la grabación son especiales. ¿Por qué? Bueno, el tuyo resulta más típico, lo he observado en reuniones con múltiples participantes, que prácticamente la mitad de los varones se decoran con libros detrás de ellos, que no es nada inesperado, pues pretendemos haber leído algo, no solamente la palabra, sino libros que nos conducen al estudio de ello. Aquí tengo interesantemente un colchón atrás y hace 2 días todavía estaba en uso porque llegamos a un récord de 13 personas que estuvimos aquí en nuestra, en realidad una cabaña, como ven, con el techo de quincho. Sí. No, pero me encanta porque estas conversaciones son naturales, y especialmente los hombres en matrimonios como misioneros o pastores. Y yo viví 16 años en Uruguay y acomodamos la gente y lo que venga, y ahí estamos para hacer. Por lo menos tenés un coffee ahí atrás, que se ve que te gusta el coffee, pero me imagino que toman mate también en Uruguay, ¿no? Sí. Se toma bastante. Yo nunca entré a esto, me deja eléctrico cuando tomo mate, me resulta difícil dosificar y ya me quiero muy nervioso. Me quedé con café, justamente, y mi esposa también, aunque es uruguaya, toma café 2 veces al día conmigo. Decime, Dirk, ¿cómo es que estás en Uruguay y por qué sos pastor en Uruguay? ¿Qué pasó en tu vida? Sí, ahí hubo un cambio decisivo y eso sucedió cuando yo tenía 29 años. Estaba en Alemania, había acabado otra vez un viaje de mochilero, de los que yo solía hacer en lo que hoy llamo mi primera vida. Mi segunda vida, la vida eterna, comenzó en el año 93, pues el Señor me encontró cuando yo vi la necesidad de que alguien que no fuera yo tomara el control de mi vida y así también me diera certeza del rumbo de ella, particularmente dónde pasaría la eternidad. Así que esas preguntas, gracias al Señor, a su palabra, fueron contestadas por primera vez en el año 93. Y el año siguiente ya decidí venir al Uruguay para prepararme para ser misionero, porque yo ya tenía 29 años, por un lado. Por el otro lado, no estaba comprometido, o sea, ni casado, ni tenía negocios, ni hijos, ni nada que me atara. Y me sentí libre para tomar la decisión así de dedicar ahora mi vida sirviendo al que me salvó. Y seguro tú ya tenías un hermano acá, ¿verdad? Mi hermano Esteban, mi hermano menor, él ya estaba viviendo aquí, ya hacía unos 4 años y medio. Esto ayudó, que fue un contacto, y el lugar donde fui a estudiar el primer año de llamada de medianoche,
ya lo conocía a través de esta experiencia de mi hermano. Sí, Sí, vamos a tener una conversación más adelante con él, que está en Tacuarembó ahora, ahí bien mediterráneo, en el Uruguay, que tiene el lindo Iporá ahí para el balneario para ir. Pero, Dirk, una pregunta se me sí, viene... ya lo controlé ese es lindo, sí. Se me viene una pregunta ahora, sí. quizá podés contestarla. Porque tu hermano estaba en Uruguay antes que conocieras a Cristo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y tenías algún pensamiento hacia tu hermano Esteban en cuanto a lo que él estaba haciendo? Antes, cuando no conocías al Señor, ¿veías que tenías algo de eso en la cabeza o...? Sí, mi hermano, por supuesto, fue parte del testimonio que Dios me dio acerca de su gracia, acerca del Señor Jesucristo. Los primeros años yo lo ignoré, incluso al comienzo lo rechacé. Cuando mi hermano se convirtió, cuando él tenía 16 y yo ya tenía 18, y me sentía en primer lugar un poco molesto por lo que me decía. Y al final, sin embargo, fue evolucionando mi actitud para bien, fue a tolerancia, luego a aprobación. Y cuando él se casó, ahí fue un momento clave para mí, porque venimos con mi padre al Uruguay a asistir la boda. Y ahí yo vi algo que yo no lo conocí de la vida mundana, pues había una certeza en las miradas de mi hermano, de su novia, y eso me convenció de tal manera que dije, mira, eso sí es hasta envidiable, así que ya no era solo tolerancia, sino aprobación e incluso reconocimiento de que había en esa vida cristiana algo que yo no conocía, ni tampoco lo podía esperar yo, porque a esa altura yo tenía 28, ya había un compañero mío que se había casado y divorciado 2 veces. Wow. Entonces yo no tenía ninguna razón de creer que a mí me iba a ir mejor. El matrimonio para mí, lo que estaba dentro de mi alcance, era algo fútil. Y entonces, luego de tu conversión, cuando te convertiste, ¿estuviste antes de un año por lo menos en Alemania convertido? Menos de un año fue. Menos En de un año. esto el Señor actuó conmigo, sí, Sí. me mandó pasos grandes, sí. Sí, entonces, en ese tiempo, ¿tuviste contacto con una iglesia local? Sí, lo ¿sí? tenía a través del hermano que me ayudó a comprender las verdades bíblicas principales. Yo tenía contacto con una pequeña congregación casera, llamémosla, Sí. y de ahí, bueno, me llegué a bautizar todavía y salí al comienzo del año 94. Entonces, Ya para aquí. dirías que la iglesia local no importa si era casera, si era grande, si era pequeña, dirías que tuvo una influencia importante en tu vida en esas primeras semanas y meses de conversión. Pues influencia sí tuvo. Tengo que admitir que eso fue una situación atípica porque no fue realmente una iglesia que hoy día consideraría yo Claro. bíblica, cristiana, sino más bien había un varón allá que era incluso un tanto sectista, judaizante, cosas que en aquel tiempo yo las llegué a comprender ya en parte, las llegué a sospechar. Por lo tanto, no puedo decir que yo tuve una experiencia en una iglesia local evangélica saludable antes de salir a prepararme para ser misionero. Eso llegó en el segundo año aquí en Uruguay. Wow. Ahí conocí. Y ahí, sí, eso era Montevideo, ¿no? Hoy son mis contactos. Montevideo. Sí. Sí, en Montevideo, en primer lugar, la escuela misionera de Llamada de Medianoche, y luego en la casa de unos misioneros de los Hermanos Libres. Ellos son canadienses. Interesantemente, hoy estamos a 50 kilómetros entre nosotros y nos seguimos viendo hace una semana. Recién estuve en la casa de ellos. ¿Russell? Con ellos llegué a conocer, Russell, sí, llegué a conocer los Hermanos Libres, y así, por eso también me describí como anciano entre dos.
Pero claro, es trabajo pastoral, las tareas, Claro. los requisitos son iguales. Sí, sí, son Bueno, iguales. en ese segundo año que pasé aquí, llegué a conocer lo que es la vida en iglesia local Mm. y cómo es el trabajo misionero, fundando iglesias y ayudándoles Sí. a crecer. Dirk, cuando vos viniste a estudiar a Montevideo, ¿ya querías prepararte mejor o ya sabías que ibas a estar sirviendo como anciano en un lugar? ¿O querías dedicarte al ministerio? Sencillamente me quería preparar, estaba pensando en vivir una vida de servicio para el Señor, Mm, pero yo no tenía particulares en mente. Incluso tengo que admitir que el primer año realmente no fue mi mejor año, más bien el segundo año que pasé mm, aquí en Uruguay, en la casa de los Russell. Ese fue un año donde puedo decir que experimenté crecimiento mm. y me afiancé más en el Señor al conocer más su palabra y al estudiarla por mi propia cuenta. En mi caso me resultó muy beneficioso esto. Ujú. Vos, cuando estudiás, cuando hablas de que estudiaste la Biblia por tu propia cuenta, obviamente entendemos que la parte teológica de la preparación fue buena, pero ¿recordás algo particular que hizo impacto en tu vida de tu estudio personal de las Escrituras y que marcó un avance en tu fe? Sí, justamente ese primer estudio bien extenso que hice fue acerca de la pregunta si mi salvación de hecho era segura, Mm, si era confiable. Porque como mencioné, mi primer año no viví de la mejor manera y tuve algunas experiencias que para mí fueron decepcionantes, para otros a lo mejor también, y me comencé a cuestionar, ¿qué tal si yo no vivo bien la vida o yo peco? ¿Qué efecto tiene esto en cuanto a mi salvación? ¿Puedo mm, contar con que soy salvo de cualquier manera o hay un peligro de que yo caiga de este estado de ser un hijo de Dios y ser salvo y gozar de la vida eterna y perderlo todo? mm, Cuando llegué a la respuesta a esto a través de un estudio, como decía, bastante extenso para mi estado de conocimiento, con muchas ayudas también llegué a hacerlo. Ahí sí me dio una muy gran tranquilidad y hasta el día de hoy lo que está detrás de eso, la soberanía de Dios que pude mm. reconocer, me da tranquilidad en muchos aspectos más, no solo de mi vida, sino también acerca de la vida de otros y acerca del ministerio. Ujú. Has tenido, dirías que dirías entonces que al estudiar la escritura por ti mismo y para poder, este, digamos, sobrepasar ese momento difícil, encontraste que la teología, el estudio de la teología, uno estudia la escritura, pero finalmente estudia la teología, se transforma en una especie de teólogo. Algunos son mejores teólogos que otros, pero todos somos teólogos si estudiamos la palabra de Dios. Pero encontraste que estos puntos Mm. cardinales de la teología marcaron un rumbo puntual para tu vida, porque decís que hasta el día de hoy en muchas áreas de la soberanía de Dios te ha impactado eso. Sí, eso tuvo una influencia continua y también ayudó a marcar el rumbo. Y entre las preguntas que tú me pusiste como en un bosquejo Ujú. previo a esa entrevista, leo justamente, bueno, estaba la pregunta, ¿qué haría usted otra vez? Y Mm, eso está allí. sí. Desde aquel momento, del 95, nunca dejé de leer y seguí estudiando. Incluso el Señor me mandó después a hacer más estudios intensos, formales, Ujú. por 8 años, allí cuando estuvimos en Estados Unidos. Y esto ya, sin que yo lo supiera en aquel momento, fue el comienzo de algo que Dios iba a ampliar. Ujú. Así que tuvo, sí, su Sí, impacto que luego se amplió y continuó. bien. Así que tuviste la oportunidad de prepararte mejor teológicamente.
Sí, pues en esto también mi comienzo fue acíclico. Yo salí muy pronto después de mi conversión de Alemania. Yo tenía muy poco conocimiento todavía y esto se fue dando los primeros 2 años aquí en Uruguay. Luego siguieron ya, bueno, un año después nos casamos con Milka y estuvimos 4 años y medio en el primer lugar de nuestro servicio, en Carmelo, el Uruguay, que también lo conoces. Sí. Y sí, entonces esto fue algo donde ya se aplicó algo de lo aprendido. Pero lo acíclico fue que al comienzo no estuvieron años de asistencia y servicio en una iglesia local, tampoco estuvo al comienzo una preparación larga y formal en conocimiento, en estudios bíblicos. Eso Dios me lo mandó a hacer cuando yo ya tenía 40, más de 40 años, y cuando ya tenía yo estaba en medio de mi segunda parada, ahora estamos en la cuarta, en la segunda parada de nuestro servicio en conjunto. Es decir, yo pude reconocer que la primera, por ejemplo, en los años en Carmelo, yo fui más bien asistente porque ya había un misionero nacional allá y fui a ayudar. Pero si yo hubiera estado a cargo, a lo mejor, del trabajo pastoral tan pronto en mi vida, habría sido fatal, justamente debido a la falta de conocimiento bíblico y preparación teológica. Bueno, eso es interesante. Justo este domingo yo estoy enseñando en nuestra iglesia Primera de Timoteo, y esas características de los ancianos en Primera de Timoteo 3, que en realidad son características del carácter necesarias para todo cristiano, pero hay un punto allí que es bien, bien específico para el anciano, que es apto para enseñar, ¿no? Y eso evidentemente el Señor siguió trabajando en tu vida, porque probablemente las otras cualidades, irreprensible no es impecable, pero no, sí están siendo ahí desarrolladas y marcadas, ¿no? Eso es bueno. Sí, el Señor en cuanto a esto dio, yo lo llamo como la caja de herramientas, lo que me dieron los estudios formales luego. Eso lo capacita a uno a investigar cosas que necesitan ser investigadas y llegar a conclusiones que son veraces, que se pueden validar. Eso me faltaba la palabra. Sí. Eso ha sido muy importante en lo que es el ministerio. Pues sí, el anciano tiene que ser apto para enseñar y tiene que enseñar, tiene que vigilar la doctrina en su iglesia. Ese es el trabajo pastoral. Y también, dentro de los estudios teológicos, al comienzo entró lo que es la parte de consejería bíblica. Yo considero que nos estamos aconsejando, ya sea en manera formal o informal. Cuando tratamos juntos, nos estamos aconsejando y discipulando en nuestras vidas. Y para eso también fue muy, muy importante al final adquirir esa preparación formal. Y ahora, a lo largo de estos años de ministerio, vos decís que hay algo que ha mantenido tu gozo. Ya sé que el Señor es nuestro gozo, pero ¿hay algo específicamente que disfrutás más haciendo en tu ministerio? Decís, esto es parte de mi esencia, de mi persona. Yo veo que Dios, me siento libre y soy utilizado en sus manos. Quizá hay algo en puntual que podrías decir. Sí, ahí estaba la pregunta en la preparatoria. Si hay algo que disfruto especialmente en el servicio y le recomendaría a otros. Sí, mira, Ricardo, cuando enciendo la radio AM, que es una estación que viene de Buenos Aires, BBN, ahí pasan hasta el día de hoy programas infantiles que yo escribí a su tiempo, entre el año 2000 y 2011, escribí programas para niños, ya que me había dado cuenta que yo no sirvo muy bien para servir a los niños, pongamos, manos arriba en los campamentos, por ejemplo, o las clases bíblicas. No soy muy apto para eso. Pero ese fue un servicio donde el Señor abrió una puerta. Ya el primer intento
de escribir un programa resultó satisfactorio y de ahí llegué a 124 programas. Wow. Y escuchar esos el día de hoy en la radio, pensar que esos se escuchan en Perú, en México, en Estados Unidos y en Argentina, en Chile, eso es muy satisfactorio y lo recomendaría al decir, cuando hay una puerta abierta, hay que estar atento, porque el Señor tiene una manera de abrir puertas y uno pasa tal cual, como por una puerta abierta, las cosas se hacen fáciles y factibles. Así que eso fue algo. Y lo otro fue enseñar en general. Me tocó enseñar Biblia desde mi segundo año de ser cristiano. Eso fue porque un varón puso confianza en mí, reconoció que yo sabía estudiar, es lo que él me dijo después, y me dio la primera oportunidad. Esa fue una puerta abierta. En aquel tiempo yo no era ningún héroe de conocimiento bíblico ni de enseñanza, pero fue el comienzo y esa puerta nunca más se cerró. Se amplió más por los estudios y las oportunidades que más adelante hubo y hasta hoy las hay en la vida ministerial. Y lo otro fue enseñar inglés. Esto fue en nuestros años en Estados Unidos. Eso me gustó mucho porque no fue solamente una oportunidad de alcanzar a personas que necesitaban el inglés, esa fue la necesidad percibida, sino también necesitaban el evangelio, la necesidad objetiva, y pude compartir el evangelio con ellos al enseñar inglés, y fue algo que también me resultó fácil, factible, fue una puerta abierta también. Interesante. El Señor preparó. Sí. 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 Cuando hablaste de los niños, déjame recordar, ¿puede ser que tu cuñada Claudia, la esposa de Esteban, ella hacía los dibujos para esas lecciones? ¿Sí? ¿O era parte, eso era otra cosa? Porque ella hacía unos preciosos dibujos, ¿no? Para niños, de historia. Sí, los hizo siempre. Bueno, ella también en esos programas radiales era una de las voces, la tía Claudia se llamaba, pero sí, ella también hizo dibujos. Creo que eran para materiales impresos, para niños. Okay. Sí. Lo ha hecho. ¿Y esos programas solamente están en BBN o alguien puede encontrarlos en YouTube y escuchar para niños? Se puede encontrar en el sitio de Llamada de Medianoche. Es Llamada Web, se llama. Ahí están todos almacenados. Las estaciones de radio que los emiten hasta el día de hoy, no las sabría nombrar. Está bien, sí, pero solo que yo escucho personalmente esa BBN, sí. Sí, es interesante, sí, porque me gustaría que la gente lo pueda ver, quizás lo ponemos ahí para que se vea, porque, bueno, con tiempo la pandemia, tú sabes que el año pasado yo hice unos cuantos episodios así grabados como esto, pero no con cámara, historias misioneras, y iba leyendo historias y bueno, interesante para niños y trataba de darle el énfasis, pero y Dios usa esas cosas, ¿no? Pero bueno, para los pastores o los que escuchen este programa que puedan quizá contactar. Así que voy a buscar el sitio, después me lo manda por WhatsApp bien, dónde está, y yo lo puedo insertar en el video para que lo puedan ver otros y puedan aprovecharlo. Dirk, entonces estamos hablando de ¿cuántos años hace que ya estás en el ministerio sirviendo? ¿Tiempo completo? Son 27 años, estoy en el año 28 ahora, sí. Wow. ¿Hay alguna cosa en puntualmente que dirías, aunque la providencia y como hablaste, la soberanía de Dios, que es tan alentador y tan consolador, aunque está todo eso, dirías, esto no volvería a ser en mi ministerio, no cambiaría esto en mi vida, no volvería a hacerlo por amor al Señor o porque he aprendido una lección? ¿Hay algo puntual? Sí, hay algo que se remonta a la única experiencia negativa que tuvimos, donde en análisis yo diría que seguimos una invitación, pero entramos a una situación intransparente, una situación donde las cosas no estaban bien aclaradas. Turbia. Y esto, sí, turbia, se comenzó y se terminó. Todo ese tiempo no salimos de esa intransparencia y eso fue algo bien malo. Y he escuchado testimonios similares donde alguien, al saber que la situación a la cual lo estaban animando a entrar,
involucraba personas con las que ya sabía que no se llevaba, entonces fue suficientemente sabio para decir que no. En mi caso, yo no pude prever eso y la intransparencia esa se reconoció sobre la marcha cuando ya habíamos hecho la mudanza. Eso es algo de lo cual advertiría. La transparencia, y creo que también habría respaldo bíblico para esto, es siempre deseable, aunque no es siempre agradable. Hay que discernir eso, ¿no? Claro, claro. Y Sí, vos dirías, de tu parte, dirías, esto, entrar en un momento de turbio, de falta de transparencia, me faltó esto para discernirlo. ¿Dirías que hay algo puntual? Bueno, uno puede decir, no oré suficiente, pero ¿dirías que entraste como un cordero para el matadero o algo particular? Sí, faltaba poco para eso. Sí, fue una situación donde una iglesia no estaba en sí en un acuerdo. Algunos querían a alguien que llegara allí de afuera, tomara riendas, tomara liderazgo. Otros no lo querían explícitamente y no hubo una aclaración, no hubo para nosotros una conversación con la iglesia, sino ciertas personas manejaban las cosas y el fin no fue bueno. Y esto como cayó un poco a nuestro costo, porque nosotros fuimos los que nos mudamos y después hubo que mudarse otra vez, fue un tanto traumático. Para la iglesia no fue la primera ni la última vez que sucedió algo así. Sí. Entonces, en estos años en Uruguay, primero, bueno, Montevideo, pero en ministerio, Rosario, ¿estuviste en Rosario? Sí. Rosario, Carmelo. Antes de casarnos. Sí. Exacto. Después Houston, en Texas. Sí. Después Crespo, en Argentina, en Entre Ríos, y luego Colonia. Ok, sí. Está bien. Y unas preguntitas más, Dirk, primero, por supuesto, agradecido porque el tiempo que me dedicaste. ¿Qué aconsejarías a aquellos que van a entrar al ministerio, que están velando, están preparándose o deberían prepararse mejor o no poner la confianza en la preparación? ¿Qué consejo le darías a alguien que te estás despidiendo y diciendo, miren, tengan en cuenta esto? Sí, sí, la palabra confianza es clave ahí. Yo no pondría la confianza en nada en particular. Puede haber personas muy bien preparadas que después tienen que aprender otras cosas que no se las esperaban o de otra manera puede haber sorpresas. Por lo tanto, yo cultivaría la confianza en Dios a todo costo. Eso es muy importante. Y no tendría expectativas muy específicas. Por ejemplo, de aquí hasta en 5 años, de 12 a 68 miembros, para decir algo. Sí. No pondría expectativas específicas porque es muy fácil y es de esperar que se decepcionen. Y a veces nos puede dejar un poco en una ceguera operacional eso. Perseguir algo porque lo estamos esperando y queriendo. Y aunque no suceda, entonces se puede uno poner como de burro o patinar las ruedas sin darse cuenta. Sí. O sea, no tener expectativas humanas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es tremendo. ¿Cuánto puede afectar? Sí. Y Dirk, una cosa bien que lo trato de hacer con los demás. ¿Qué importancia tiene tu esposa en tu ministerio, tu familia? Sí, mi esposa tiene gran importancia en primer lugar porque considero que ella se conduce de una manera bíblica en lo que es el matrimonio en sí. No hay otra situación que la del pastor o del misionero donde más se percibe esto cuando la esposa no toma esa posición. Yo creo que hay muchas esposas que son demasiado influenciales y hasta están liderando donde el esposo figura como el líder y eso es muy insaludable.
Ujú. Ahí los dos, mi hermano y yo, fuimos recibimos grandes regalos de Dios, Sí, ya lo creo. de nuestras esposas, que conocen bien lo que son las mujeres, de lo que son capaces para bien o para mal, Sí, y realmente quieren conducirse a apoyar para bien. Por bien, eso mi esposa es tan importante para poder sostenerme también en el ánimo, para poder compartir ujú, cosas que me mueven el qué lindo. corazón, y ha sido una gran bendición. Hmm, Cumplimos el año que viene, Dios mediante, 25 años, que wow, me parecía una utopía total antes de conocer al Señor. increíble, ¿eh? Lo Qué, habría derivado al mundo de las fábulas si alguien me dijera, tú vas a celebrar una boda de plata. no, increíble. Que la gracia del Señor, ¿eh? La gracia del Señor, qué precioso. Sí, Dirk, gracias. Mm. ¿podrías recitarnos Juan 3:16 en alemán? Bueno, sí, hace mucho que no lo leo en alemán, pero es así. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Qué precioso, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al Sí, mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenísimo. Y para ir terminando, sí. eh, ¿Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach o cuál? Tu equipo. Dos, mira, nos remontamos a los 70. Esos dos equipos compartieron todos los campeonatos de aquella Sí, década, y Borussia Mönchengladbach era y sigue siendo mi equipo, sí, aunque el ahora mismo, estamos sí, prácticamente al mismo, borde de la sí, insignificancia. mismo de Esteban, ¿no? El mismo, Borussia. Sí, creo que Sí, sí, sí. es de la familia. Sí, bueno, Dirk Hinenthal, Bien. es un gozo. Nos recordás de vuelta para todos el lugar donde está sirviendo la iglesia. Sí, en Colonia del Sacramento, en Uruguay, y es la Iglesia Cristiana Bíblica. Bien, bueno. Gracias, Dirk, por tu tiempo. Muy bendecido. Yo soy el más bendecido cuando hago estas conversaciones, porque veo tantas facetas que el Señor da a Sí, los siervos y espero que otros también lo aprovechen. Así que muchas gracias por tu tiempo y por compartirlo conmigo, ¿eh? Que el Señor te bendiga. bueno, con mucho gusto y gracias a ti también.